Listo, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes de nuevo. Me alegra saludarlas, me alegra de nuevo que puedan ver este video, que se puedan informar del tema que estamos desarrollando de nuestro crédito de código de infancia. Hoy vamos a trabajar cuáles son los mecanismos especiales de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como nosotros bien sabemos, en todo lo que tiene que ver con protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, encontramos que hay situaciones donde lamentablemente y desafortunadamente pues los derechos de los niños son vulnerados, son violentados y no son cumplidos de modo satisfactorio, ¿sí? Ya que encontramos muchos niños que son lamentablemente violados, que son vulnerados, niños que están siendo víctimas de abuso infantil, niños que están siendo víctimas de maltrato intrafamiliar, bueno, en fin, muchas situaciones que generan que esos derechos estén siendo vulnerados, pero pues gracias a la ley que existe donde se protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, podemos decir que esos mecanismos, que son los que vamos a ver hoy, hacen que se protege, que se cuiden los derechos de los niños, ¿listo? No todas las veces, hay que aclarar, no todas las veces esos derechos son son cumplidos al 100% y no todas las veces esos mecanismos pues son 100% efectivos, porque pues como bien sabemos, nuestra ley a veces es muy, o nuestra justicia mejor, a veces es como que muy demorada en los procesos de cuidado de los derechos de los niños. Hay que aclarar esa parte, ¿listo? Porque pues no es un secreto para nadie. Nosotros vemos en los medios de comunicación, nos damos cuenta de muchas cosas que a veces uno queda asombrado de cómo obra esta justicia, ¿sí? Que a veces se demora mucho y que por eso han llegado niños hasta perder la vida porque no se hace nada en el momento en que se debe hacer, ¿sí? Entonces hay que empezar por esa parte, saber que los derechos de los niños son para cumplirlos, que los derechos de los niños son para llevarlos a cabo al 100%, que padres de familia, que cuidadores de los niños son 100% responsables de esa crianza, de una crianza saludable, de una crianza que sea efectiva y que sea propicia para el desarrollo de los niños, tanto emocional como psicológico, como de todo el desarrollo del niño o niña, ¿listo? En este caso, nosotros o ustedes como futuras técnicas en atención a la primera infancia tienen una responsabilidad grande, inmensa, y es hacer que esos derechos de los niños dentro de las aulas que ustedes van a manejar sean cumplidos al 100%. Ahora, nosotros, como hablábamos en la clase anterior o en el video anterior, nosotros encontramos que, les decía a ustedes que en las aulas hay muchos niños que llegan a contarles cosas que ellos están viviendo en su casa, ¿cierto? Y que nosotros tenemos en ese momento la responsabilidad de acudir a una ley prestadora de servicio en cuanto a todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, a dar aviso de esa situación de la cual nosotros conocemos, ¿listo? Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte, muy importante ser muy efectivos en el proceso de denuncias de casos de vulneración de derechos de los niños, porque de ahí depende que hayan muchos niños que se puedan salvar, y lo digo drásticamente hasta de la muerte, ¿listo? Porque en este país en el que vivimos, pues ya ver esas cosas como que se han vuelto entre comillas tan normales que nadie hace nada, ¿sí? Que todo está como en un stand-by, como quieto, como que nadie se despierta y dice, oiga, son los niños, son el futuro de este país y no solo el futuro, el presente de este país, ¿listo? Entonces empiezo con esa reflexión para que la tengamos muy en cuenta. Nosotros encontramos que hay mecanismos comunitarios de protección infantil. Esos mecanismos comunitarios pues son grupos que suelen desempeñar diferentes funciones dependiendo del contexto, ¿listo? Y de las capacidades comunitarias que existan en ese momento. Algunos comités de protección infantil se centran de manera amplia en la protección de los niños, niñas y adolescentes o también en cuestiones relacionadas con su bienestar. Mientras que otros tienen un enfoque más específico como el apoyo y el seguimiento de los niños, niñas no acompañados y todo esto pues contra la lucha de la vulneración de derechos, ¿sí? En prevenir esa vulneración de derechos. Entonces, cuando hablamos de esos mecanismos especiales de protección, encontramos como lo es el ICBF, que se encarga de que los derechos de los niños no sean vulnerados y como pues les explicaré más adelante, lo que hace Bienestar Familiar es eso, cuando ellos se dan cuenta que hay niños que están siendo maltratados, que hay niños que están siendo vulnerados, que hay niños que están siendo violentados,
ellos se encargan de quitar esos niños, de hacer un tratamiento específico para que esos derechos sean otra vez como que se restablezcan sus derechos para que el niño pueda volver o ya entrar en un proceso de adopción. Que eso ya es un proceso que vamos a ir viendo mucho más adelante, pero que es bueno que ustedes conozcan. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de protección de infancia, nos remitimos a ver el proceso o el desarrollo que hace UNICEF en la protección de la infancia, ¿sí? Que pues se refiere a la protección de que los niños no sean maltratados, que los niños no sean vulnerados, que los niños no estén siendo sometidos al trabajo, ¿sí? Porque ya como bien sabemos los niños pues deben estar en el colegio estudiando. Entonces esto es lo que hace en la UNICEF, cuidar que todos esos derechos no sean vulnerados, ¿listo? Que no haya explotación sexual, que no haya trabajo infantil, que no haya trata de personas, trata infantil, que todo ese tipo de situaciones en los niños que son vulnerados pues se puedan restablecer esos derechos y que los niños reciban, que los padres de familia, perdón, que están siendo, que son los que de pronto los que están siendo culpables de esa vulneración de derechos, pues darle una supervisión a esos progenitores, ¿listo? Es importante saber que el proteger y convertir en realidad los derechos de la infancia es muy importante, ¿listo? Porque como les digo anteriormente, a veces todo en un papel es muy bonito y los derechos se ven muy bien en un papel, pero casi siempre esos derechos no se cumplen, ¿sí? Hay en muchas ocasiones donde esos derechos pues realmente no están siendo cumplidos al máximo. Y es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta que los derechos son para hacerlos realidad, no solamente para que estén escritos en un papel o no solamente para que nosotros lo sepamos, que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, pero pues que sus derechos ¿dónde están? ¿Listo? Entonces es importante aclarar esa parte, es importante que esos derechos de los niños, niñas y adolescentes los convirtamos en algo real, en algo que de verdad se esté cumpliendo a cabalidad. Y a veces creemos que pues solamente es tarea de la ley, ¿sí? Que es solamente tarea de la justicia. No, también somos nosotros inmersos en esa situación. Cuando escuchamos que un niño está siendo violentado, cuando escuchamos que un niño está siendo abusado, cuando escuchamos que un niño está siendo maltratado y quizás nos quedamos callados. Ahí es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dando aviso en el momento que es, un aviso oportuno, ¿vale? Es muy importante esa parte, es muy importante que nosotros desde un momento reflexionemos y nos pongamos en los zapatos de esos niños, ¿sí? E intentemos hacer nuestra labor de una forma diferente. La niñez en el marco de los derechos humanos, listo. Dentro de los derechos humanos se restablece pues los derechos de los niños, ¿listo? Que es para que se desarrollen pues en su pleno potencial, que los derechos de los niños sean cumplidos, sean llevados a cabo al 100%, al máximo, a su totalidad, ¿ok? Entonces, ahora sí, como tal, les voy a hablar de los mecanismos especiales de protección, que los vamos a conocer cuáles son. Encontramos lo que es la acción de tutela. Cuando nosotros hablamos de una acción de tutela, hablamos que dentro de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 86, para que lo revisen, la acción de tutela es un mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales. En este caso entran también los derechos de los niños, ¿listo? Entonces, cuando nosotros encontramos una situación de vulneración de derecho, podemos acudir a una acción de tutela, a imponer una acción de tutela. Ustedes ya más adelante van a averiguar qué es una acción de tutela, en qué caso se usa, ¿listo? Eso va a ser trabajo para que lo desarrollemos de trabajo investigativo, ¿ok? Entonces, esa acción de tutela se interpone cuando nosotros nos damos cuenta que hay una vulneración de derechos, que algún derecho está siendo vulnerado o amenazado, ¿listo? Entonces, en ese momento se usa la acción de tutela para que lo tengamos muy presente. La acción de tutela nosotros la encontramos reglamentada en los decretos 2591 del 91, 306 del 92 y 1382 del 2000, ¿listo? La acción de tutela tiene por objetivo, el objetivo principal de la acción de tutela es proteger los derechos fundamentales. Ese es el objetivo fundamental de la acción de tutela.
Y lo que les digo, pues son todos los derechos fundamentales, pues ya sabemos que son todos los que se encuentran, consagrados en nuestra institución, en nuestra Constitución, perdón. ¿Cuándo se procede en la acción de tutela? Cuando resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales. ¿Listo? Cuando no haya ningún otro medio que permita proteger este derecho. Cuando por acción u omisión de un particular, en el caso que preste un servicio público o cumpla funciones públicas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los policías, los soldados, todas las personas que cumplen tareas públicas y que son victimarios de alguna vulneración de un derecho. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? La vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, un nombre, una nacionalidad. Todos esos derechos los protege la acción de tutela, que los encontramos en el artículo 44 de nuestra Constitución Política. ¿En qué norma se basa la acción de tutela? Perfecto. ¿En qué norma se basa? Como les decía anteriormente, en el artículo 85 de nuestra Constitución Política. ¿Para qué sirve? Para proteger los derechos fundamentales del ciudadano de forma rápida y de forma oportuna. ¿Cómo hacer una acción de tutela? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo muy rápido y que es un mecanismo muy sencillo. Cualquier persona puede interponer una acción de tutela. ¿Qué se debe tener? El nombre y lugar de residencia, el derecho que está siendo amenazado, nombre del responsable de la violación, acción que lo motiva, relato de los hechos y manifestación de que no hay otra impuesta. Entonces, cuando redactamos nuestra acción de tutela, estos son los aspectos que debe llevar para que lo tengamos muy presente. También encontramos lo que es la acción popular. La acción popular ya es uno de los mecanismos de protección de los derechos e intereses colectivos. Ahí ya hablamos de algo no en particular, sino algo colectivo. ¿Listo? Eso es lo que hace nuestra acción popular, cuando quizás se está siendo vulnerado a un grupo en general. ¿Listo? Ahí interponemos una acción popular. Por otro lado, encontramos que la puede interponer cualquier persona natural. Cualquier persona natural jurídica puede interponer una acción de tutela. ¿Ante quién se interpone? Se interpone ante los jueces administrativos. Y también encontramos algo que son otro mecanismo de protección es los derechos de petición. Cuando nosotros encontramos un derecho de petición, encontramos que lo podemos hacer de forma verbal o de forma escrita, ¿listo? Y que se presenta pues de forma muy respetuosa ante un servidor público, ante el CTI, ante la Fiscalía, podemos presentar nuestro derecho de petición. Esos serían como tal nuestros mecanismos especiales de protección de derechos, para que lo tengamos muy en cuenta. Derechos fundamentales, mecanismos especiales de protección de derechos, cuando están siendo amenazados, cuando están siendo vulnerados. Entonces encontramos, en primer lugar, la acción de tutela, encontramos los derechos de petición y encontramos las acciones populares. Estos serían nuestros 3 mecanismos de protección más conocidos. ¿Listo? Importante aclararles esto. Dentro de un derecho de petición encontramos también, para que lo tengan en cuenta, que se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, para que les echemos un ojito a todos estos artículos que les estoy dando y los vayamos estudiando. ¿Les parece? Ese sería como tal nuestro tema de mecanismos especiales de protección. De igual forma, chicas, les vuelvo a repetir. Aquí debajo del enlace del video les dejo sus diapositivas y les dejo otros videos que llegan a ser de soporte a nuestro tema general, que en este caso son mecanismos especiales de protección. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en hacérmela saber, y éxitos, que tengan feliz tarde.